Carlos I va a ser el primer rey de la dinastía de los Austria. Era, con respecto a la corona hispánica, era nieto de los reyes católicos, era hijo de Juana, apodada Juana la Loca, que se había casado con Felipe I, apodado Felipe el Hermoso. Su padre había muerto, Felipe I murió joven, y su madre, que se consideraba que no estaba estable mentalmente, hoy día se tiene otra percepción, quizás que es posible que fuera una mujer adelantada a su tiempo, pero sea como fuere, su madre había sido apartada de la corona. Por lo tanto, la corona de los reyes católicos recaerá sobre su nieto Carlos I. Pero es que además de los territorios que va a heredar de los reyes católicos, el reino de Castilla con todas sus posesiones, tanto en el norte de África y de Islas Canarias como especialmente América, como el reino de Aragón con sus posesiones mediterráneas por parte de padre, por parte de Felipe el Hermoso, traía también territorio de su abuelo Maximiliano de Austria, los territorios de Austria, la posibilidad de convertirse en emperador del Imperio Alemán, el Imperio Romano Germánico, que lo vemos aquí en amarillo, esa sería la extensión del imperio, ahora veremos en qué consistía eso exactamente, y su abuela materna, María de Borgoña, le dejaba toda la zona Países Bajos, Flandes, Luxemburgo, el Franco Condado y un pequeño condado aquí de Charleroi. Esta era la enorme herencia que recibe Carlos I y que por tanto le convierte, cuando asciende al trono en 1516, en el monarca más poderoso de su tiempo. Pero es una herencia también un poco envenenada, porque como señalamos aquí, todos estos territorios estaban bastante dispersos, como vemos, no había una continuidad en sus territorios europeos y estaban muy expuestos a los ataques de las potencias enemigas. Cada territorio, aunque nominalmente Carlos I era su rey, mantenía su propia organización política y se gobernaba de acuerdo a sus propias leyes e instituciones, y además, obviamente, cada territorio tenía unos intereses particulares, no todos tenían los mismos intereses, y esto generó bastante problema a Carlos I, que se vio gran parte de su reinado obligado a defender los distintos territorios de su corona de ataques de diversas potencias, como veremos a continuación. Por lo tanto, una herencia enorme, pero no exenta de problemas. En el apartado interior, cuando llega a España, Carlos I en el inicio de su reinado va a tener importantes problemas de revueltas y rebeliones internas. Llega muy joven, rodeado de consejeros extranjeros, flamencos, de la zona de Flandes, más o menos lo que hoy sería Bélgica, no sabe hablar español y además al poquito llegar su abuelo Maximiliano muere y Carlos se convierte en candidato al trono imperial. La corona imperial del Imperio Romano Germánico era una corona, digamos, simbólica que le daba cierta potestad sobre todos esos territorios que hemos visto anteriormente del Imperio Germánico, a la que podían acceder diversos candidatos, normalmente el de la Casa de Austria era el que tenía mayores posibilidades, que simbólicamente tenía gran importancia, era la corona más importante de Europa, pero que en la práctica no tenía demasiados beneficios y que además va a obligar a Carlos I a reclamar mucho dinero para poder acceder a ese trono imperial. Por tanto, todo eso va a hacer que dentro de la corona hispánica, en Castilla y en la corona de Aragón se les vea con muy mal ojo, sobre todo al principio. Habrá una revuelta muy importante, la de los comuneros, la revuelta de las comunidades, que, bueno, como siempre en estos casos tienen complejas y variadas causas, desde la presencia de tantos extranjeros en la corte, como esos impuestos para poder pagar el trono del emperador, como también el temor que tiene la burguesía castellana a que se priorice la exportación de lana a los Países Bajos y no el desarrollo, digamos, industrial, aunque todavía no se ha producido la revolución industrial. La cuestión es que se convierte en un movimiento bastante poderoso, que además reclama la vuelta de Juana al trono en vez de su hijo, y que finalmente, dada la radicalización
de la revuelta, que en un principio contaba con el apoyo de la burguesía, de la nobleza, hace que la nobleza se alíe con la corona y finalmente derrote a los comuneros en la batalla de Villalar. Por la misma época hay una revuelta quizás más social, la llamada revuelta de la Germanía, que está ya en la zona de Valencia, y él tiene varios motivos, pero entre ellos el descontento de la burguesía urbana con la oligarquía urbana y la alta nobleza. Piden que haya una mayor democratización de los cargos municipales y una serie de mejoras en el campo con el tema de los arrendamientos y demás. También será finalmente sofocada, pero estas dos revueltas a inicio del reinado de Carlos I dejan patente los problemas que tiene en el interior. Aquí podemos ver un vídeo que os recomiendo que veáis, en el que se explica con detalle toda la herencia que recibe Carlos I. Y por otro lado, en cuanto a su política exterior, a su política europea, nos vamos a centrar en tres lugares. El gran enemigo de Carlos I será Francia, el gran rival por la hegemonía europea, y habrá bastante enfrentamiento entre ellos, aunque la derrota a los franceses en Pavía va a decantar, después firmarán la paz Francisco I y Carlos I, pero va a decantar esta batalla en favor de Carlos I, que se hará con la primacía en Europa. El otro gran enemigo es el Imperio Turco, que se va expandiendo por la Europa Oriental y que llega incluso a las puertas de Viena, lo que obligará a Carlos I a desplazarse hasta allí para defender esa zona de su imperio. No evitará que los turcos se hagan con Viena, pero no derrotará al Imperio Turco y seguirá siendo un problema durante el reinado de su hijo Felipe II. En cualquier caso, el gran problema para Carlos I será en Alemania. La reforma luterana, Lutero, promulga la tesis de Wittenberg, que dan el pistoletazo de salida a la reforma protestante. Es un conflicto religioso muy importante para Carlos I, para el que la religión ocupaba un lugar destacado, obviamente, y que intenta por todos los medios que se rompa la cristiandad. Pero más allá de un conflicto religioso, también un conflicto político. Ese imperio alemán está formado por distintos territorios, por principados, por condados, que cuestionan la autoridad del emperador, que quieren desvincularse de esa autoridad del emperador y que van a ver en esta reforma protestante una buena excusa para ir en contra del emperador. Aunque, de hecho, Francia, que es católica, pues apoyará a estos príncipes protestantes porque ve ahí una posibilidad política. Conseguirá derrotar a estos protestantes, se firmará la paz de Habsburgo, pero Carlos I se ve obligado a darle la libertad religiosa a los príncipes y de hecho, finalmente cuando abdica el año siguiente, en 1556, dejará este territorio a su hermano Fernando y no se lo pasará a su hijo Felipe II. Le afectó bastante esta pérdida, digamos, de su autoridad religiosa en Alemania y al año siguiente se abdicará del trono.